queridos hermanos fortalecidos en la fe, les saludo y les bendigo con la paz del Señor. Mi nombre es César Villarroel y hoy Dios tiene preparada una palabra que será de gran bendición para cada uno de nosotros y nos va a permitir entender la realidad, ¿no?, de las algunas costumbres que existen en el mundo que en principio pudieran parecer inofensivas, pero pueden generar eventualmente daños en nuestra vida, sobre todo si somos cristianos. Entonces, ante la pregunta que a veces nos preguntan que si los cristianos debemos o no celebrar Halloween, no les voy a dar una sola razón, sino que les voy a dar 11 razones en principio para que un cristiano no celebre Halloween. Y como es de costumbre en nuestro canal, nosotros siempre ponemos cualquier cosa que decimos acá en el canal, la palabra de Dios por delante. Entonces vamos a enumerar y a explicar brevemente cada uno de los versículos que sustentan el por qué los cristianos no debemos celebrar Halloween. El primero está en Deuteronomio 18 del 9 al 13. Y como de costumbre, como siempre lo hacemos, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Y la palabra de Dios dice en Deuteronomio 18 del 9 al 13 lo siguiente: Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium espiritista, consultar muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor. Y por causa de ellas el Señor, tu Dios, expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor, tu Dios, serás irreprensible. Qué importante lo que nos dice acá. Primero, esto no es algo inocente y nos dice aquí directamente que no debemos sacrificar a nuestro hijo o hija. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que usted no participe como cristiano, es decir, no se disfrace, no haga ritos, no haga culto al demonio, pero sí lo hace sus hijos, usted está coparticipando de eso, y mucho peor, su generación futura está siendo alimentada de algo que no necesita y que, como estamos viendo acá, no debemos participar. ¿Por qué? Porque son costumbres que provienen de incluso de naciones que vienen de la antigüedad, y muchas veces las personas simplemente las imitan porque los demás los imitan. No voy a gastar tiempo acá en este momento a hablar de Halloween. Usted puede abrir su computadora y buscar en cualquier buscador de Google, tipo Google, y conseguir mucha información de los orígenes del Halloween. Aquí nos vamos a enfocar básicamente en por qué no y aquellos versículos que sustentan el por qué no participar. Vaya tomando nota. Aquí tenemos, por ejemplo, en 2 Corintios 6:14, y la palabra de Dios nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas? Si somos luz, ¿vamos a cohabitar con las tinieblas? Creo que está absolutamente claro acá que esa noche se conmemora las tinieblas. La gente se disfraza de brujas, se disfrazan de zombies. Probablemente hace algunos años
Los disfraces no eran tan elocuentes como ahora, pero cada vez está más que claro que es una fiesta que conmemora el demonio. Básicamente es eso, ¿sí? Entonces, si somos luz, no podemos ser oscuridad. Entonces, si nosotros no asistimos a una festividad de estas, estamos siendo copartícipes de eso. Tenemos en 1 Corintios 3:16, dice lo siguiente: ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿será posible que pueda cohabitar el demonio? Ahí está bien sencillo. O sea, yo ejemplifico esto de una manera muy simple. Si usted es seguidor de un equipo en el deporte que a usted le guste, usted no va a estar, imagínese que usted le sigue el fútbol y entonces un domingo usted va a su equipo y el próximo domingo se cambia de equipo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Usted es de un equipo o es del otro? Entonces, básicamente, cuando usted dice, no, yo voy a hacer esta excepción porque esto no tiene nada, básicamente, usted se está cambiando de equipo, se está cambiando del equipo de la luz al equipo de la oscuridad, y eso lo convierte en alguien tibio. Y recuerden que la palabra de Dios dice que el tibio, que no es ni frío ni caliente, Dios lo vomitará de su boca. Y básicamente eso es lo que estamos haciendo cuando celebramos Halloween. Primera de Corintios 15, del 3 al 4, nos dice lo siguiente: porque ante todo les transmití a ustedes que yo mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, pues que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Eso qué quiere decir eso? Que nosotros celebramos la vida, no celebramos la muerte, porque nuestro Cristo está resucitado, y de hecho en la cruz decimos mucho a los cristianos que Cristo venció a la muerte. Entonces, ¿cómo vas a celebrar a la muerte cuando fue vencida por Cristo? Y nosotros predicamos un Cristo vivo, entonces no podemos celebrar la oscuridad, tenemos que celebrar la luz y celebrar la vida en Cristo Jesús, que vino a darnos vida y vida en abundancia, no muerte y oscuridad en abundancia, ¿sí? Juan 10:10 nos dice lo siguiente: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y la tengan en abundancia. Esto es más de lo mismo. Tenemos que celebrar la vida y no celebrar la muerte. En Lucas 8:2 nos dice la palabra de Dios lo siguiente: y algunas mujeres que habían sido curadas por él de malos espíritus y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, la cual le habían salido 7 demonios. Entonces, si Jesús expulsaba y expulsa actualmente demonios del cuerpo de las personas, se sentirá a gusto que nosotros convivamos con ambos, porque al final, cuando nosotros nos disfrazamos, estamos conviviendo y nuestro cuerpo estamos diciendo que estamos, sobre todo en esa noche, del lado de la oscuridad. No debemos olvidar que nosotros vivimos en un mundo, sí, es verdad que es un mundo material, el mundo que podemos tocar, que podemos ver, pero también existe este mundo espiritual que nos rodea, así no podamos verlo. Entonces, este tipo de cosas no se pueden agarrar a juego. Nosotros no podemos en un momento dado, por ejemplo, abrir una ouija y pensar que esto es un juego y simplemente divertirnos con eso, porque no solamente usted está abriendo una rendija para que el enemigo entre a su casa y a su vida, sino que está abriendo un portal para que los demonios que sí existen vengan a convivir y a cohabitar con usted. Y por cierto, ellos están deseosos, sobre todo si usted conoce la palabra de Dios, de que usted sea parte de Dios y se aproxime a la oscuridad, ¿sí? Continuando, tenemos en 1 Corintios 10:21 que nos dice: no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar en la mesa del Señor
y también en la mesa de los demonios. Entonces, básicamente, cuando nosotros nos vamos a estas fiestas, estamos participando y comiendo de ambas mesas, y claramente lo dice el Señor en su palabra que eso no lo debemos hacer. También tenemos acá en Efesios 6:12 que nos dice, aquí esto está sumamente claro, debe ir tomando nota. Afortunadamente esto está grabado, puede retroceder si no ha tomado nota y tomar nota para usted mismo ir leyendo. Y dice en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas en las legiones celestiales. Entonces, en términos simples, cuando participamos de Halloween, nos estamos colocando del lado del enemigo y combatiendo al que en teoría es nuestro lado. Algunos dirán, bueno, pero es que esto es una exageración, ¿por qué? Si esto es algo que simplemente los niños se divierten y nos damos dulces y trucos, ¿por qué eso va a ser malo? Porque reitero, esto tiene un trasfondo espiritual demoníaco. El hecho de que nosotros nos tapemos los ojos y nos tapemos los oídos y no querramos que nos digan esto, no quiere decir que no está pasando. Efesios 5:11 nos dice lo siguiente: y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Entonces, más que claro, más que participar, debemos más bien exhortar a estas personas, explicarles que este tipo de prácticas no le bendicen, sino que le maldicen. Y tenemos acá en Juan 14, del 5 al 6, lo siguiente, y esto básicamente termina redondeando todo lo que hemos venido diciendo. Mucha gente consulta espiritistas, consulta medium, consulta el tarot y todas estas cosas. ¿Por qué? La gran mayoría de las veces es porque queremos saber qué va a pasar, o queremos saber de nuestros familiares muertos, o queremos un poco saber qué decisión tomar, y pensamos que consultar a estas personas nos va a conducir, nos va a ayudar a saber por dónde debemos caminar. Ese es el principal motivo por el cual las personas hacen estas cosas. Y la respuesta a todas esas cosas está en la Biblia. Cuando definitivamente nosotros sabemos quién es nuestro Señor, sabemos cuál es nuestro Salvador y consultamos la palabra de Dios, todas estas respuestas están allí. Y me voy a referir en este caso a Juan 14, 5 y 6. Y nos dice la palabra de Dios: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? ¿Sí? El camino, ese camino que muchas personas quieren saber y seguir. Y Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Entonces, si usted ha consultado la Biblia, ha estudiado, ha visto, está claramente especificado qué pasa con las personas una vez que fallecen. Hay dos destinos muy claros, dependiendo del tipo de vida que hayan llevado y lo que hayan hecho con la vida que Dios les dio. Y ahí está clarísimo, exactamente. Entonces, eso es lo primero que debemos consultar: qué es lo que tengo que hacer para que mis familiares y yo tomemos el camino correcto hacia la vida eterna. Y ahí están las respuestas a todas sus preguntas. ¿Qué quiere decir eso? Que no debemos consultar a estas personas. Por cierto, muy probablemente cuando usted recibe información
de este tipo de personas, lo que está recibiendo es el enemigo utiliza a este tipo de personas para decirle cosas que usted quiere escuchar y usted empieza a confiar más en estos hechiceros que en Cristo Jesús. Y dice la palabra que maldito el hombre que confía en el hombre. Dice que en vez de confiar en lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho, prefiero confiar en un adivino que me va a decir probablemente lo que yo quiero escuchar. Espero que después de esta breve explicación ya tengamos absolutamente claro por qué aquellas personas que seguimos a Cristo no podemos celebrar el Halloween. Y si esta palabra ha sido de bendición para ti, no dudes en compartirla, sobre todo con aquellas personas que siguen el Halloween, que incluso conociendo el Evangelio, siguen el Halloween y lo practican y se disfrazan y se divierten esa noche porque están cometiendo un grave error. Y si adicionalmente quieres saber más de la palabra de Dios, suscríbete a nuestro canal para que puedas tener en tiempo real la información del Evangelio cuando subamos los videos por este medio. Te bendigo poderosamente y te deseo una vida plena en Cristo Jesús. Bendiciones.